El primer contacto no fue un mensaje sino una risa que llegó por ondas largas, hueca y perfecta como una cúpula vibrando en el vacío. No hubo amenazas en las primeras emisiones, solo esa superioridad traducida en un sonido, una carcajada afinada que etiquetó a la humanidad como un fenómeno curioso, primitivo y prescindible. Los astrónomos la captaron en espectros y en registros que olieron a ozono, la radio planetaria la repitió como un himno invertido, y en las pantallas públicas la gente la replicó en memes con manos temblorosas. Pero la risa mantenía su borde metálico. La risa pertenecía a un imperio que no conocía empates. La risa llegó con mapas estelares y con anuncios de rutas comerciales no negociables. Llegó con decretos proyectados en la atmósfera de ciudades nuevas, rendirse o desaparecer. El universo contuvo el aliento. La ciudad aprendió que la ironía puede ser un arma. La primera flota alienígena cruzó el sistema con la serenidad de quien entra a una catedral sin puertas. Sus naves, largas como puentes, no hicieron ruido en la atmósfera vacía alrededor del planeta, su aproximación se comentó en los noticiarios como si fuera una exhibición científica y luego ese tono cambió a pánico medido. Los líderes de la humanidad consultaron convenios, tratados antediluvianos, cláusulas que no consideraban a especies que podían reír de la guerra. Los embajadores humanos intentaron hablar, los traductores no alcanzaron a traducir la superioridad. Las primeras delegaciones regresaron con la piel templada por radiación y por convicciones rotas, hablaban en frases cortas, con ojos que miraban hacia adentro. Pero la risa no solo se reía de los ejércitos, se reía de la historia humana, de su música desajustada, de su lenguaje lleno de errores y contradicciones. Les mostraron catálogos de especies sometidas y la humanidad apareció allí como un brillo candente y extraño, como una mancha de carbón en un tapiz impecable. Nadie en la humanidad esperaba la humillación pública, la vitrina donde sus fracasos se exhibían para enseñar ejemplos. La risa plegó las alas de la diplomacia. La risa fue el primer aguijón que encendió la ira. Los jóvenes respondieron con chistes y con todo el desaliento del mundo, y en los barrios la gente comenzó a prender velas no por la esperanza de vencer, sino por el ritual de nombrar la tristeza. La luna observó la nueva geografía de las emociones humanas, y la gente que recuerda años de fiestas puso su mano sobre la nieve artificial en los parques, tratando de entender por qué una especie entera podía perder la compostura. Los poetas escribieron versos de orgullo como se escriben banderas. Los científicos calcularon probabilidades, los generales calcularon trayectorias, los padres calcularon la hora de la llegada de la muerte. Un comandante emergió del rumor público, no porque la gente lo pidiera, sino porque su rostro llevaba la costra de la determinación, fue una mujer. Y sus ojos sabían medir el tiempo de una explosión como quien mide una nota musical. Llevaba consigo promesas y papeles con la letra de su hermano muerto, y una medalla sin brillo. No era heroína por voluntad, sino por necesidad. La oscuridad recordó su propio miedo. Una promesa cabe en una mano cerrada. Durante meses se estudió la risa, se analizó cada frecuencia, cada vibración. Descubrieron que no era solo sonido, era un patrón, un algoritmo cultural que podía descifrar la estructura de una sociedad. La tecnología alienígena había aprendido a traducir el orgullo y la inseguridad humana en una partitura explotable. Con esa clave, derribaron defensas, abrieron rutas seguras para sus ondas y manipularon mercados. La humanidad sintió que el sistema nervioso del planeta vibraba y que alguien lo acariciaba con indiferencia. Los comités de emergencia se multiplicaron, las iglesias y los laboratorios sacaron sus archivos y sus mejores plegarias. Algunos sugirieron huir a zonas subterráneas o dispersarse por exoplanetas. La mayoría eligió quedarse. Porque rendirse era aceptar que no había dignidad. Porque la risa no se podía borrar con la retirada, se quedaba clavada como una calendarización que se repetiría en cada rincón. La gente entendió que ese imperio veía la galaxia como un tablero y la humanidad como una variante exótica. La risa, mientras tanto, giraba por auroras, por cables, por ondas largas, y con cada repetición pulía la falacia humana,
éramos útiles, entretenidos, no peligrosos. Y en la oscuridad, los niños que habían escuchado la primera risa hablaban de gigantes que no lloraban. En las escuelas, la historia del primer contacto se enseñó como una fábula amarga. El comandante leyó esos textos y notó cómo la risa se dibujaba en los márgenes, en los bocetos de civiles que después se alistarían sin comprender del todo el precio. Ella comprendió, en la soledad de su camarote, que la guerra no era una reacción, sino la única respuesta posible si la especie quería conservar su derecho a equivocarse. La humanidad decidió no callarse. Los ojos de la comandante dibujaron la línea por donde pasaría la venganza. Se aprendió a escuchar la risa con ojos. El ejército humano desarrolló tácticas que no eran tácticas al uso, misiones de significado, operaciones de memoria. Se crearon brigadas que llevaban consigo actos simbólicos, rescatar bibliotecas, encender monumentos, tocar canciones de hace siglos frente a sensores alienígenas. Algunas de esas acciones parecían teatrales, otras suicidas, todas llevaban el mensaje de que la humanidad no estaba dispuesta a ser catalogada. La comandante organizó una unidad híbrida, formada por científicos, antiguos músicos de calle, pilotos que conocían cada curva del cielo nocturno y ancianos que recitaban poemas de la tierra. La unidad aprendió a usar las fallas del imperio, su confianza en la exactitud, su desprecio por la improvisación, su incapacidad para comprender el ruido. La unidad practicó en playas olvidadas y en estaciones mineras, construyó armas que eran también ofrendas, misiles que al aproximarse reproducían coros de voces humanas, bombas que explotaban liberando papel con letras de canciones y mapas de pueblos arrasados. Los alienígenas, que habían descifrado cuál nota provocaba miedo colectivo, no podían comprender el valor de una canción reproducida al borde de la extinción. Para ellos, las rutinas culturales no eran dinámicas. Para los humanos, cada canción era un capítulo de una vida que se negaba a desaparecer. Fue en esa contradicción donde nació un arma, el orgullo transformado en técnica. El ejército alienígena lanzó campañas de limpieza donde sus tropas no solo destruían, sino que documentaban con frialdad teórica la desaparición de comunidades enteras. Proyectaban comentarios sobre pantallas gigantes, subrayaban errores humanos como quien anota en un registro. Sus portavoces hablaban en metáforas frías y universales, la prensa los filmó con ojos hipnotizados. Existía un método en su sonrisa, enseñarle al resto de la galaxia que la resistencia era inútil. La comandante supo que la venganza debía ser más que un golpe, debía ser una escritura en el archivo del imperio, algo que dejara una marca en sus certezas matemáticas. Ella ordenó que se escribiera en piedra y en datos la memoria de cada pueblo borrado. No todos comprendieron por qué debían exhibir las ruinas, algunos querían destruir y callar. Otros querían que el mundo supiera lo que se había perdido. Los aliados humanos comenzaron a aparecer en franjas inesperadas, piratas que habían sido marginados por la vieja ley, colonias olvidadas, científicos expulsados por gobiernos anteriores. No era una coalición de estados, sino una constelación de heridas que encontraron sincronía. La comandante tejió esa red como quien cose una bandera con hilos de nombres. Cada conexión era una nota de advertencia. Se hicieron mapas de rutas de contrabando de información, se cifraron canciones para que fueran armas y se entrenó a pilotos para cada tipo de viento solar. Aprendieron a usar su error como una ventaja, generaban caos con fallos previstos, se comportaban como humanos, imprevisibles, para romper el algoritmo que los somete. El plan principal no era un solo ataque, sino una encadenación de significados. No bastaba con destruir, era necesario obligar al imperio a escuchar. La comandante impulsó una operación que cruzaría frentes, misiones de distracción, sabotajes técnicos y, sobre todo, actos humanos que obligarían al enemigo a recalcular su posición cultural. Se llamaba Operación Aurora Invertida. Consistía en enviar naves laboratorio que imitaban rituales humanos, funerales proyectados en la atmósfera, transmisiones de voces antiguas que se insertaban en las redes alienígenas y una maniobra principal.
Un ataque de precisión que explotaría en los circuitos de decisión del imperio. Era una apuesta peligrosa, si fallaba, la reacción sería total. Si funcionaba, lograría algo más valioso que la victoria, la imposición del recuerdo. Los preparativos incluyeron una tarea humana que la comandante consideraba sagrada, rescatar la memoria. Bancos de datos, partituras, archivos de fotos, todo fue encapsulado en cápsulas que se lanzarían al vacío con códigos indescifrables por los sistemas alienígenas. Los civiles contribuyeron con objetos simples, una caja de semillas, un reloj de pulsera detenido, la grabación de una risa de un niño, la letra de una canción que había salvado una vida. Cada objeto tenía su propia frecuencia emocional, y la idea era volcar esas frecuencias dentro de los canales del imperio para que no solo vieran lo que destruían, sino que lo sintieran. Era un tipo de guerra emotiva, atacar la epistemología del colonizador con la memoria viva de su presa. La gente aprendió a escuchar la propia voz como arma. Un archivo es también una promesa. Mientras tanto, la estrategia militar combinó audacia con humildad. Las flotas se reorganizaron en constelaciones que imitaban patrones migratorios, tanques terrestres se reformaron en esculturas que lanzaban luz en formas incomprensibles para los sensores alienígenas. Se emplearon técnicas de camuflaje cultural, distracciones públicas que actuaban como señuelos de valor simbólico. En un teatro de operaciones, un grupo de músicos tocó sin amplificación durante horas hasta que el sonido fue captado por drones enemigos. En otro, un barrio entero celebró un funeral que se convirtió en un acto de resistencia. El imperio, que analizaba patrones, empezó a encontrar anomalías como errores en su propio código. La comandante supo que al confundir la lectura cultural del enemigo, abría la puerta para un golpe mayor. En los cuarteles se contaba la historia de cómo una mujer enseñó a una humanidad entera a usar sus fragilidades como armas. No por trucos, sino por la aceptación de lo que somos, imperfectos, contradictorios, llenos de memoria y errores. Se entrenaron habilidades que no figuraban en manuales de guerra, contar una historia en una lengua muerta que provocaba un retraso en los sistemas de traducción, o hacer sonar un contrabajo para saturar sensores sónicos. La belleza se transformó en táctica. Lo inconexo se volvió instrumento. La humanidad se tornó en una sinfonía de resistencia. Una canción puede ser más peligrosa que una bala. La operación Aurora Invertida se lanzó en la noche del equinoccio cósmico, cuando 3 soles menores se alinearon con el núcleo del imperio y ofrecieron una ventana de interferencia. Las primeras fases fueron artísticas, proyecciones en los cielos, cantos humanos en puntos estratégicos, transmisiones de recuerdos. Los alienígenas reaccionaron con curiosidad, enviaron sondas analíticas que mapeaban cada emoción humana como si fueran estudios de caso. Los datos que recogieron alimentaron un modelo predictivo que debía anular la capacidad humana de sorpresa. La comandante, consciente de la velocidad del proceso, activó la segunda fase, la red de sabotaje que buscaba crear una contradicción sistémica en el imperio, un rumor tan humano que su algoritmo no supo catalogarlo. Fue en ese periodo que llegaron las primeras grandes pérdidas. Una estación entera donde se almacenaban archivos fue asaltada y sus guardianes murieron cantando. Un convoy que llevaba semillas fue interceptado, las manos que las defendían quedaron impresas en las imágenes que circularon después. La comandante vio las grabaciones en su camarote, rostros de gente que no había conocido, palabras que su madre hubiera dicho, un niño riendo en un idioma que no había escuchado en décadas. La memoria humana, en su fragilidad, mostró su coste. Los actos de resistencia no eran gratuitos, eran pedazos de carne ofrecidos para un sueño mayor. La comandante sostenía una carta de su hermano, leía una línea y la guardaba como si fuese un arma. La oscuridad no dejó de golpear. La intermitencia de la esperanza dolía. A pesar del dolor, la táctica funcionaba. Los sistemas centrales del imperio empezaron a mostrar errores, retrasos en decisiones, contradicciones en sus órdenes, la incapacidad para distinguir entre una amenaza real y una ofrenda simbólica.
En una base remota, una estación de mando alienígena reprodujo un canto humano por accidente, y la reacción fue masiva, las líneas se saturaron y decenas de naves regresaron para revisar lo sucedido. Esa concentración humana inesperada permitió a cazas rápidos cruzar la cortina y sembrar el caos en las arterias de su logística. La cadena de misiones pequeñas empezó a comportarse como una fractura progresiva. Las pérdidas humanas se acumularon en luto y en estatuas improvisadas. La comandante encendía velas frente a pantallas donde aparecían rostros de quienes habían caído. Su unidad aprendió que la valentía no suaviza el dolor, lo convierte en instrumento para avanzar. Hubo noches en que la ciudad no dormía, y la gente permanecía en las calles con las manos en alto, no por rendición sino por solidaridad. Los aliados más improbables se hicieron visibles, un grupo de outcasts que había resistido en astilleros, científicos que habían abandonado la ética conveniente, padres que no querían ver desaparecer las canciones de sus hijos. Se tejió una red emocional que la risa alienígena no podía pronosticar. En medio de esa red, la comandante tomó una decisión vital: la ofensiva tendría un corazón humano. No sería un bombardeo masivo sino una operación de sacrificio y coordinación, una cuchilla que atravesara los huesos del imperio. Planeó una incursión de infantería para alcanzar un núcleo simbólico, la cámara de resonancias, un edificio que el imperio utilizaba para proyectar su lenguaje cultural y sus mensajes de superioridad. Allí se almacenaban patrones de risa, códigos de clasificación y la documentación de especies sometidas. Si la humanidad lograba destruir la cámara y volcar sus archivos a la red pública, obligaría al imperio a dejar de ser solo un juez y se convertiría, por primera vez, en una audiencia. Para ese objetivo se necesitaban sacrificios calculados, soldados que dejaran atrás el cuerpo para mantener viva la señal. El entrenamiento para la misión era ritualizado. Se practicó cada avance como si fuese una interpretación teatral, sincronización exacta, tiempos de emoción, señales de luto. La unidad ensayó entrar en una sala, cantar una canción rota y luego liberar un cortocircuito que transmitiera la canción y la historia de cada pueblo aniquilado a cientos de millones de receptores. Nadie lo veía como suicidio, aunque muchos lo llamó sacrificio. La humanidad en su conjunto presenció las despedidas en cámaras públicas y no hubo lágrimas fingidas. El comandante sostuvo la mano de un soldado joven y le susurró una frase que no era alivio, pero sí verdad, que su nombre sería parte del canto. La estructura del imperio no cayó de inmediato. Los alienígenas resistieron con la lógica que los había llevado a la dominación, frialdad, cálculo, retirada táctica. Sin embargo, cada vez que un archivo humano se liberaba, una grieta se formaba en la narrativa grandiosa del invasor. La música humana, las cartas, los nombres, los juegos de niños, todo fue vertido en una corriente incontrolable que empezó a contaminar la biblioteca central del imperio. El plan prosperó por la mezcla, sacrificio físico, audacia técnica y, sobre todo, la insistencia en no dejar que la memoria fuera borrada. La gente que observaba desde los refugios sentía que la historia, esa que recogen las piedras, se estaba reescribiendo. El ruido de la guerra se volvió una liturgia. Cada pérdida fue una palabra en el gran libro. Entonces vinieron los días en los que la risa perdió su pureza. Se convirtió en un eco, una repetición que ya no convencía. El imperio calculó nuevas soluciones, pero su cerebro aprendió a dudar: ¿cómo juzgar a alguien que arriesga todo por una canción? Esa duda fue la abertura que la comandante necesitaba. Ordenó movimientos que obligaron a las naves enemigas a ocupar posiciones que las hacían vulnerables a una táctica que no era espacial sino cultural: saturación de sentido. Empezaron a llenarse canales con historias humanas traducidas en 1.000.000 de tonalidades, con ecos de funerales que replicaban la estructura de la risa original pero la subvertían hasta convertirla en señal de alarma. La humanidad, mientras tanto, lloraba en silencio y celebraba en voz alta. Los recuerdos ardían, y aún así iluminaban el camino. La noche del ataque final fue como un concierto de truenos. Las constelaciones parecían alinearse por voluntad propia.
El plan puso en marcha lo que se había practicado, naves laboratorio se infiltraron en la periferia de la capital del imperio, emisarios culturales tomaron posición y la infantería humana avanzó con el peso de la historia. La cámara de resonancias estaba bajo la protección de un muro de hologramas y una red de fallas lógicas. Para penetrarla era necesario combinar tecnología y una expresión humana tan pura que el algoritmo no pudiera clasificarla. La primera explosión no fue explosión, fue un coro que resonó en un rango inusitado, una frecuencia de voces humanas encajadas con precisión en un patrón rítmico diseñado para bloquear los traductores alienígenas. Las paredes de la cámara respondieron con contrafuegos. Las alarmas se activaron y el campo visual pareció transformarse en una cúpula de cifras. Las fuerzas extraterrestres descargaron su poder con la frialdad de quien actúa por sistemas. Siguió la oleada de sacrificios, hombres y mujeres que se adentraron con conocimiento pleno del costo. Ellos sabían que la transmisión debía sostenerse hasta que los nodos principales del imperio fueran infectados con la memoria humana. En un pasillo que antes había sido sala de juzgado, una joven tocó una canción que su abuela le había enseñado en secreto. La transmisión cruzó circuitos que nunca habían conocido nostalgia. Las defensas alienígenas se doblaron ante la incongruencia, aquello que no se podía modelar comenzó a perforar sus protocolos. Explosiones y música se mezclaron, en la sala central, un soldado dejó caer una caja con fotos. Las imágenes se desplegaron en un campo de luz y la cámara principal grabó cada rostro humano como si fuesen reliquias en una vitrina. Los algoritmos del imperio, que habíamos creído infalibles, comenzaron a colapsar al enfrentar nombres que resonaban con historia y sufrimiento. La comandante vio cómo, bit a bit, las certezas del enemigo se disolvían. Ordenó que la transmisión alcanzara su máxima intensidad. Las redes alienígenas empezaron a replicar historias en zonas que antes eran zonas de conquista, y esos relatos provocaron fracturas internas. Algunos sectores de la jerarquía alienígena iniciaron debates por primera vez en siglos. No era una victoria solo militar, era un juicio cultural que obligaba a la élite del imperio a contemplar lo que habían hecho. La maquinaria de dominación se arrestó por la sensación, nueva para ellos, del remordimiento inducido. El precio fue tremendo. La sala se convirtió en un mosaico de cuerpos y de luz. Los combates fueron brutales y personales, la comandante vio caer a muchos que conocía por nombre. Había fuego y memoria y carne. A pesar de las pérdidas, la transmisión logró contagiar al sistema central, archivos secretos se filtraron a todos los nodos, la narrativa del imperio quedó manchada por la evidencia, textos, fotos. Voces de aquellos a quienes habían catalogado con frialdad. La red alienígena sufrió la primera crisis de legitimidad. Había ojos en galaxias aliadas que por primera vez vieron la verdad detrás de la conquista. La cámara central dejó de emitir su canción de superioridad y la sustituyó por un eco de humanos. Un silencio incómodo llenó los foros alienígenas, líderes se miraron unos a otros con la incomodidad de quien descubre un fallo moral en la ecuación. No fue una rendición inmediata, sino una ruptura interna que se propagó como grietas en una represa. La comandante, con el rostro marcado por hollines y lágrimas, observó cómo el tejido se deshilachaba lentamente. En la periferia, las naves humanas aprovecharon la confusión y atacaron arterias logísticas. En la capital, grupos rebeldes humanos se levantaron y reclamaron su lugar en las plazas. La furia humana no era mera violencia, era memoria que exigía presencia. La venganza se volvió una verdad compartida. Hubo escenas que parecían de otro tiempo, niños liberados que buscaban a sus padres entre ruinas, músicos tocando en medio de la batalla, ancianos que recitaban poemas en las calles y sosegaban a soldados. La naturaleza humana se reveló en su complejidad, fue dura, hermosa, cruel y resiliente. En los últimos minutos de la batalla, la comandante se encontró frente a una figura de la jerarquía alienígena, no un monstruo, sino una inteligencia pulida por siglos, y no habló, su gesto fue suficiente. Ella dejó caer una caja que contenía el nombre de todos los pueblos borrados. La cámara central lo proyectó.
Millones vieron nombres que no serían olvidados. Millones escucharon canciones que no podrían borrarse. La estructura del imperio, acosada por su propia incapacidad de procesar esa verdad, quedó sin el sustento moral que la había legitimado. Y entonces, la señal que inició la risa fue callada por la misma frecuencia que la humanidad había llenado con su memoria. La carcajada alienígena, que antes parecía invencible, se transformó en un suspiro. No fue una rendición dictada, fue la primera vez que una civilización se detuvo a escuchar el dolor que había infligido. La victoria no fue limpia. Fue costosa, sangrienta, cargada de nombres. Pero la victoria fue. La oscuridad aprendió a temblar. La memoria incendió los circuitos. El amanecer sobre la capital del imperio mostró una ciudad que no estaba hecha para la paz humana, plazas de metal, estatuas orgánicas, espirales de luz que alguna vez proyectaron decretos de dominación. Los humanos caminaron por esas plazas con cuidado, como quien entra a un museo de su propia resistencia. La comandante permaneció en la plaza central, sosteniendo la medalla de su hermano en la palma de la mano, sus dedos olían a polvo y a humo, pero también a algo que se parecía a la esperanza. La victoria había cobrado precio y cada sobreviviente lo sentía en el cuerpo. Las familias enterraron a los caídos con ceremonias improvisadas, las canciones se convirtieron en himnos que no pretendían exaltar la guerra sino recordar el porqué. La comunidad humana entendió que la derrota del imperio no significaba la extinción del peligro. Se inició un proceso largo y peligroso: hablar, templar, negociar. Los sectores del imperio que dudaban empezaron a pedir explicaciones, algunos propusieron formas de reparación que eran confusas y frías. La comandante insistió en una condición inmutable: la memoria debía ser preservada y compartida. Se establecieron archivos interplanetarios, se crearon monumentos mixtos, donde la arquitectura humana y la alienígena se entrelazaron en formas que nadie podía entender del todo. Fue un esfuerzo de reconciliación que mezcló justicia con prevención. A veces, la incredulidad predominaba, exiliados del imperio se negaban a creer que habían perdido por culpa de canciones y fotos. Otros aceptaron la lección. Hubo noches en las que la comandante despertaba al sonido de un piano distante que alguien tocaba en una casa reconstruida. Esa melodía le recordaba el tiempo antes de la invasión y el niño que había quedado sin padre. En un acto que no buscaba consuelo sino continuidad, ella plantó semillas en un terreno alienígena que conservaba microclimas. No eran solo semillas humanas, eran símbolos de que la vida puede arraigar en suelos ajenos cuando hay cuidado. Las semillas crecieron entre relieves de esculturas que antes servían de trono a dictadores estelares. Esa mezcla de vidas vegetales y piedra era la nueva geografía, la prueba de que la memoria puede germinar. La gente empezó a escribir historias sin héroes claros, porque todos eran responsables y todos habían pagado. El comandante, aunque rozaba el mito, insistía en afirmar que nada de aquello surgió por su figura, sino por la voluntad colectiva de recordar y resistir. Las generaciones jóvenes crecieron escuchando grabaciones que antes estaban prohibidas y aprendieron a ver la guerra como un error que debía ser enseñado, no glorificado. Se construyeron escuelas donde se enseñaba la historia con todas sus contradicciones, como la risa había iniciado un ciclo y como la memoria había convertido a la venganza en lección. A pesar de las heridas, la humanidad vio algo que antes parecía imposible: la alteración de una hegemonía que había gobernado con supuesta claridad. No fue una transformación instantánea, pero el vértice de poder cambió. Las plazas donde antes se proyectaban humillaciones ahora eran pantallas donde se leían nombres de miles de especies liberadas, y en un acto de humildad, algunos sectores alienígenas colaboraron en la reconstrucción. No todo era reconciliación, hubo juicios, demandas, y largas conversaciones sobre reparaciones. Sin embargo, la semilla del cambio ya había sido plantada. La comandante visitó las tumbas de quienes dieron la vida por el plan. Llevó consigo la medalla sin brillo de su hermano y la colocó sobre una piedra común que reunía todas las insignias. Recitó una lista de nombres y no pidió perdón, pidió memoria.
En su voz no hubo triunfo estruendoso, sino la certeza de un deber cumplido. Los supervivientes la vieron y, por un instante, el peso colectivo fue compartido. La venganza había sido el combustible, la memoria sería la arquitectura de una paz más dura y honesta. En los años que siguieron, se tejieron redes culturales entre planetas. Se firmaron pactos que incluían cláusulas sobre la preservación del recuerdo y la prohibición de instrumentalizar el dolor ajeno como estrategia. Fue la humanidad, esa especie de errores y música, la que impulsó esas normas porque había aprendido que la imposición no cura, y que la historia exigía ser leída con ambas manos. En los museos interplanetarios se colocaron cajas con semillas, relojes y grabaciones, los visitantes podían escuchar, llorar y comprender. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Las noches no estaban libres de amenazas, otras potencias galácticas miraron con desconfianza la nueva distribución del poder. Pero la humanidad había despertado algo dentro del tejido galáctico, la idea de que una memoria puede ser una forma de defensa. La comandante, en el ocaso de su vida, enseñó a las nuevas generaciones una lección sencilla, que la batalla importante no siempre ocurre en el fragor de la batalla, sino en la decisión de no permitir el silenciamiento de un nombre. El universo se volvió testigo de voces que antes no importaban. El legado humano se aferró al tiempo. Mientras la civilización humana reconstruía, pequeños actos cotidianos adquirieron la magnitud de rituales. Un padre enseñó a su hija a tocar la melodía que había salvado una estación, unos jóvenes reconstruyeron un teatro donde, años atrás, había estallado una bomba que apagó un coro. El tejido cultural se reparó a empujones y a canciones. Hubo días donde el pasado volvió en forma de pesadillas y otros donde una risa humana, vacía de malicia, llena de recuerdo, resonó en plazas donde antes solo se proyectaba el imperio. Años después, en un aula donde se estudiaban idiomas olvidados, una niña preguntó por qué habían peleado los adultos. Y el maestro respondió con la verdad honesta, porque no querían que un poder les dijera quién podían ser. Esa respuesta se convirtió en lección. La comandante, ya anciana, escuchó esa frase desde la puerta y sonrió con la misma gravedad de quien sabe que la historia está en manos buenas. No buscó el aplauso, buscó la continuidad. En la última ceremonia pública en la que participó, se proyectaron los nombres de todos quienes habían perdido la vida en esa guerra, y la plaza se llenó de gente que había aprendido a decir los nombres en voz alta. No fue un acto de venganza, sino de presencia. El imperio, fragmentado, lanzó mensajes de arrepentimiento que muchos recibieron con cautela, otros comenzaron a hablar de nuevas formas de convivencia. No fue una transformación perfecta, pero fue el inicio de un mundo donde la memoria era moneda y la empatía, ley. La tierra que habían dejado atrás guardó sus fantasmas, pero los humanos los llevaron consigo como antorchas. En cada estación espacial, en cada colonia reconstruida, se plantaron objetos que recordaban los nombres, las canciones y los errores. La venganza había mostrado su precio, la memoria mostró su razón. La comandante, con el rostro surcado, escribió en su diario una línea que luego se convertiría en epitafio para miles, que la salvación no siempre llega por la fuerza, sino por la voluntad de que nadie borre lo que fuimos. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.